Controversias. Mormonas. Hola mis estimados oyentes, bienvenidos un día más a Controversias Mormonas. Yo soy Emmanuel, el profeta desconocido, y os hablaré ahora, antes de comenzar el tema principal, bueno, que no es en esta ocasión es la mini biografía de Pepillo Smith según mi versión. Es breve, es decir, no hay aspectos de grande, es decir, en sí dura algo más de media hora. En su biografía pues no entra en la historia del banco, Santos últimos días, ni su deseo de ser presidente, ni muchos otros aspectos. Es decir, es una breve biografía, cortita, lo más resumida que he podido en algunos aspectos. Pero antes, vamos con las noticias. En el vídeo escucharéis que si hay alguna noticia yo os la haría saber y así ha sido. Bien, en esta ocasión tengo dos noticias en sí. Una es de Masfe, que me hizo básicamente enfadar porque los de Mafé sacaron esta semana un artículo en el que decía que los que nos vamos de la iglesia es porque no hemos alcanzado un nivel superior y entonces estamos, bueno, no un nivel superior, la ley superior, dicen, y lo cual no es cierto. Aquí veis los artículos, lo que ellos han puesto. Y yo les diría, si hay alguno de Masfe o alguno que está en ese canal, en esa página, que yo no he querido meterme en la página de Facebook de Masfe, pero yo les diría que están muy equivocados. Masfe, escúchame, che, escúchame ya. Los que nos vamos de la iglesia y los que se han ido, los que se irán, no se van porque no pueden alcanzar una ley superior. No se van por eso. Se van por diferentes motivos. Y vosotros no sois quienes para en vuestra mente, vuestro razonamiento, decir y pensar, si me cae la baba, decir y pensar que es porque no han alcanzado una ley superior. Lo queréis meter dentro del cajón de la espiritualidad. Y sí, hay motivos espirituales, claro, si dejas la iglesia por motivos espirituales, pero no se van, ¿sabes? No se van porque no han alcanzado la ley superior. ¿Qué es la ley superior? El portarse bien y estar tranquilos y, ay, sí, pago el diezmo, cumplo con la paga vasaduría. Vamos, hombre. Los que se van tienen sus motivos, los cuales tenéis que respetar. Y no habléis aquí de ley superior o inferior, porque nos tratáis como que somos gentes minunguis, del tercer mundo o qué. Para mí, decir eso es un insulto, es menospreciarme. Porque os recuerdo en la escritura, el que quiera ser mayor entre vosotros, sea el siervo de todos, y no estar en la ley superior. ¿Sabéis? Teneros en cuenta. Bien, una vez dicho esto, vamos al siguiente tema, y os pondré el enlace, si puedo. Sí, claro que puedo, que nariz. Os pondré el enlace y os haré una captura de pantalla del tema principal, que veis, bueno, que ahora mismo lo estáis viendo porque como ya lo he hecho, pero bueno, voy a leer una noticia. Voy a mirar la pantalla, al prompter, a mi prompter, para leerlo. Dice así la noticia. El clan Kingston, la secta poligámica y endogámica escindida de los mormones, acusada de violación, incesto y esclavitud. Ojo, no dicen mormones, pero es porque se arraigan al libro de Mormón, no es que pertenezca a la corporación. Bien,
Advertencia, esta historia contiene información que puede herir la sensibilidad de algunos lectores. Esto está en BBC News Mundo, como veréis habéis visto en la foto. Bueno. Blacklin tenía 16 años en 2020 cuando lo obligaron a casarse con su primo Travis e inmediatamente quedó embarazada. Estaba sometida, sin poder de decisión sobre nada en su vida. Su destino era perpetuar la sangre Keystone pura y obedecer los designios de su marido 11 años mayor que ella. En algunas ocasiones, Blacklin despertaba en medio de la noche mientras su esposo abusaba de ella. No podía quejarse. Dentro del clan Keystone, los deseos sexuales masculinos dentro del matrimonio deben acatarse y no se pueden considerar violación aunque la mujer no haya dado su consentimiento. Pero cuando vio que su marido utilizaba a su bebé como juguete sexual, dijo basta y buscó la forma de escapar. Los padres de Blacklin, para preservar su identidad, la nombramos con su apodo, eran hermanos entre sí y cuando se casaron su padre tenía otras 4 esposas a la vez, es decir, la poligamia. Su padre y su suegro, que habían decidido el matrimonio arreglado, son dos de los 7 hermanos, la cúpula del clan Keystone en Salt City, en el estado de Utah, una secta endogámica y poligámica escindida de la iglesia mormona, que fue denunciada ante la justicia a comienzos de septiembre por 10 víctimas, incluida Blacklin. En la denuncia, además de las revelaciones incestuosas forzadas, las víctimas plantean que fueron adoctrinadas y sometidas a abusos físicos, trabajo infantil desde temprana edad, condiciones laborables de esclavitud. Sus tareas eran designadas en empresas de la secta y no recibían pago por ello, y artimañas para defraudar al Estado, algo que dentro de la comunidad se conoce como sangrando a la bestia. El grupo Keystone, conocido internacionalmente como la Orden, ha negado su culpabilidad en los delitos de los que se le acusa. El origen del clan. Chas Keystone, un hombre de Salt City que pertenecía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, más conocidos como los mormones, fue excomulgado en 1929 por practicar la poligamia. Esta práctica había sido desterrada de ese culto a finales del siglo XIX, una condición que le impuso Estados Unidos a Utah para otorgarle la calidad de Estado. 6 años después de la excomunión, uno de los hijos de Keystone, el Den, entendió que su familia debía seguir estando regida por las leyes religiosas y por ello fundó su propia iglesia con sus propias reglas. El nombre oficial del clan Keystone es Davis County Corporated Society, Sociedad Cooperativa del Condado de Davis, y su culto religioso se denomina Iglesia de Cristo de los Últimos Días. Se rigen bajo un estricto sistema jerárquico. En la parte superior de la pirámide está el profeta, un hombre que debe tener sangre Keystone pura, que descienda directamente de Jesucristo. El cargo es ocupado desde 1987 por Paul Eldon Keystone, nieto de Charles y sobrino de Eldon, un hombre que se estima tiene unos 500 hijos con 34 esposas. Sí, habéis oído bien, 500 hijos con 34 esposas. Todas las decisiones dentro del clan deben tener su aprobación. Las reglas dentro de la secta. Para controlar al detalle a la comunidad, todos deben obedecer a su superior, incluso si lo que les está ordenando es algo incorrecto o inmoral. Esto está regido por la ley de uno sobre otro, una interpretación de Dan Keystone sobre un pasaje de la Biblia evangélica. Ser uno con los demás significa que cada uno de nosotros es uno con el de arriba. Cuestionarlo sería cuestionar a Dios. En clan entiende que las leyes estatales o federales no les aplican, sino que deben guiarse por los designios de Dios, que será quien los juzgue. Debajo del profeta, también llamado el hombre de la torre de vigilancia, están los 7 hermanos, es decir, lo que hemos dicho antes. A ellos corresponden los hombres numerados, un estatus superior dentro de la comunidad que designa su jerarquía dentro del clan. Debajo de estos están los hombres casados no numerados y por último mujeres y niños. El superior de los niños y niñas es el padre. Una vez que las niñas se casan, su superior pasa a ser su esposo. Todo hombre casado no numerado es designado un hombre numerado como superior, típicamente su padre o un familiar cercano. A las mujeres se los obliga a casarse con alguien dentro de la comunidad sin preguntarles a ellas si están de acuerdo. Muchas veces todavía son menores de edad y el marido elegido es un familiar cercano,
como un hermano, un primo, hermano o tío. Los hombres pueden tener más de una esposa, las mujeres no, pero sí deben tener un marido y la premisa es que den a luz la mayor cantidad de hijos que puedan, así sea contra su voluntad, para que la secta crezca. Y un aborto espontáneo es considerado un pecado cometido por la mujer a quien se la castiga. Las denunciantes afirman que el objetivo de que las adolescentes queden embarazadas desde edades tempranas y que tengan muchos hijos es que no puedan huir de la orden. Esos hijos serán además mano de obra infantil para su conglomerado de empresas que van desde tiendas y supermercados hasta campos y escuelas que se financian con fondos estatales. En el pasado tuvieron minas de carbón y una compañía energética que defraudó al fisco en algo más de 500 millones de dólares, de acuerdo a un juicio que terminó hace 2 años. Dentro de la comunidad utilizan su propia moneda, el script, y no pueden usar dólares. El número total de integrantes del clan Keystone es desconocido debido al fuerte secretismo que imponen, pero se estima que son entre 5.000 y 10.000 personas. La poligamia denominada matrimonio plural por quienes la practican en Utah ha permanecido como práctica habitual en esa parte de Estados Unidos, no solamente dentro del clan Keystone, sino también en otros grupos que se extendieron de los mormones. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos Últimos Días es una de las más notorias, luego de que su líder Warren Jeff fuera condenado a cadena perpetua en 2011 por abuso sexual infantil e incesto. 10 años antes, su misionero mormón de Utah, Tom Green, había sido condenado por bigamia y abuso sexual infantil. Tenía 5 esposas y 35 hijos. La poligamia estaba penalizada en Utah con hasta 5 años de cárcel, pero en 2020 el Congreso de mayoría republicana la despenalizó y la redujo a la categoría de falta, equiparable a una multa de tránsito. El argumento utilizado por los legisladores fue que de esa forma las posibles víctimas de crímenes tendrían garantías para denunciar y no ser penadas por ello. Secretismo. No relacionarse mucho con personas por fuera del clan y responder lo menos posible ante las preguntas de extraños es parte de la lógica con la que se rigen los Keystone. Que el mundo exterior conozca lo menos posible acerca de la vida de estas comunidades es un mandato. Tal es así que, según el relato de una de las denunciantes, tenían una empresa donde se imprimían anuncios e invitaciones de bodas de la orden porque las fotos de bodas de niñas pequeñas casándose con hombres en matrimonios incestuosos o plurales no se podían imprimir en Walmart. Los matrimonios son celebrados por integrantes del clan habilitados para tal función por parte del Estado, aunque en ocasiones se cambian los apellidos de los integrantes de la pareja en los documentos para despistar en posibles investigaciones de las autoridades estatales. Ocurre asimismo que en muchos casos el padre de un recién nacido no figura en las partidas de nacimiento al registrarlos. Sus madres mienten y alegan desconocer quién es el padre o dicen que desapareció luego de enterarse que la había dejado embarazada. Es una práctica común e internacional en la orden que los padres no figuren en los certificados de nacimiento de sus hijos para crear confusión, evitar el enjuiciamiento penal por engendrar hijos en matrimonios de menores de edad, plurales o incestuosos, afirma la denuncia. El clan Keystone ha estado en el ojo de la justicia desde hace al menos 25 años y en el pasado algunos de sus integrantes fueron condenados por delitos sexuales, estafas al Estado y lavado de dinero. Y esto básicamente es la noticia, mis estimados oyentes. La verdad es que penoso. Recuerdo que hay un documental, o había un documental antes, no me acuerdo en qué plataforma, pero era de un grupo que se encargaba de rescatar a las chicas de este tipo de sectas. Bueno, pues como no tengo nada más que añadir, pasamos ya entonces al tema de la semana. Hola mis estimados oyentes, bienvenidos una semana más a Controversias Mormonas. Hoy es el episodio número 32. 32 semanas con vosotros, 32 semanas procurando contaros la verdad acerca de una iglesia a la que todavía pertenezco y todavía no me he borrado el nombre. Y la verdad, sinceramente, no creo que me borre el nombre. Más bien, si quieren que me vaya, que me echen. Y eso es mi postura. Pero bueno, creo que hasta que me echen todavía quedarán porque
todavía no saben quién soy yo en realidad. No saben que soy Emmanuel, el profeta desconocido. Por lo tanto, todavía no me pueden echar. Porque para ellos todavía no he hecho nada que merezca o que les propicie o fomente a crearme un consejo de membresía o un consejo disciplinario, como se llamaba antes. Bien, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Pues en este programa he pensado hablaros acerca de Pepillo Smith. Un poco de su biografía, o la verdadera biografía vista por este que os habla, y que no es una biografía por tanto oficial, sino es mi forma de cómo veo yo a Pepillo Smith, o José Smith hijo de José Smith padre, etcétera, etcétera. Nacido en Nueva York, sabemos que a los 12 años vivía en Palmira, porque tuvo con 14 años tuvo eso, 14, 15 años tuvo la primera visión, etcétera, etcétera, y estamos hablando de 1920, y creo que él nació en 1905, sí, nació en 1905. Bien, se cría con un padre que se dedica a la búsqueda de tesoros, no es un buen agricultor, por lo menos eso es lo que dicen, que no era muy buen agricultor, y se dedicaba a la búsqueda de tesoros o a la búsqueda del agua, es decir, con una bala de zahorí, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que él había vivido y respirado durante toda su vida, la búsqueda de tesoros. Y entonces toda su vida, la verdad es que la dedicó a eso, a la búsqueda de tesoros. Y una prueba más de ello es que cuando nos cuentan en Doctrinas y Convenios que vino un hombre diciendo que en cierto lugar había una casa con un tesoro y tal, a José Smith le faltó tiempo para coger e ir allí a esa búsqueda de tesoro, que luego no la encontraron en la casa, y entonces empezó ya a especular con un arreglo de revelación, en fin, etcétera, etcétera. Bien, en otra escritura nos habla de que a Oliverio Calderi se le dio el don, y en las primeras versiones de Doctrinas y Convenios, en el libro de Mandamientos, se habla de que a Oliverio Calderi se le daba el don de búsqueda de tesoros por medio de una vara zahorí. No es que fuera otro don, claro, luego lo quitaron para que no apareciera esto de la búsqueda de tesoros por medio de Oliverio Calderi con el don este de la vara zahorí. Pero vamos, está ahí. Creo que hay un vídeo que también hablé sobre esto, porque ya es que como ya llevo con este 32 ya se me va un poco la olla de dónde he hablado y dónde no, pero vamos, noticias. Bueno, no puedo hablaros muchas noticias porque todavía no ha pasado una semana desde que preparé el vídeo anterior, entonces no hay noticias, pero si los hubiera, las pondría antes del vídeo, ¿de acuerdo? Si hubiera alguna noticia que destacar, y si no, es que no hay una noticia así para destacar. Bien, como os decía, nace Pepillo Smith en una familia más o menos humilde, porque tampoco es que quiero decir que eran muy pobres, era familia humilde, tenían una casa, unas tierras, las cultivaban, en 1920 sabemos que estaban en Palmira, también sabemos que papá Smith pertenecía a una logia masónica, que eso es importante. Creo que él perteneció a partir de 1812 y su hermana a partir de 1818 o algo así. Bueno, el caso es que cuando en 1820 el papá y el hermano ya pertenecían a una logia masónica. Bueno, continuemos. Se cría, ya digo, en un seno de una familia más o menos humilde. Luego dice que
nos dicen que leyendo Santiago 1.5, bla, 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 y luego en otras partes nos dicen que si lo yo nombrar a un pastor de otra iglesia, y entonces le caló y dice voy a ponerlo en práctica. Bueno, el caso es que él dice que fue a una bolera, y la versión para mí, de todas las versiones de la primera visión a la que podemos agarrarnos, digamos, si en tal caso, sería la versión de 1832, porque es la más reciente y la que más se puede, digamos, acercar a la verdad. La de 1838, que es la versión oficial, es una versión adornada, y que la iglesia, digamos, dijo, venga, nos vamos a quedar con esta porque es la que más se asemeja a lo que nosotros pensamos y creemos hoy en día. Bueno, ¿y por qué os digo esto? Muy sencillo, porque si yo tengo una visión en 1820 en la que se me dice que no me una a ninguna iglesia, y luego voy y asisto a otras iglesias, no digo que me una, no vamos a entrar en si se unió a otra iglesia o no. Él acudió a otra iglesia, creo una iglesia metodista, creo, que no estoy muy seguro ahora mismo, porque no tengo aquí los datos y que tampoco estoy hablando de memoria. Sí, pero bueno, digamos que después de tener la visión, él asistió a otras iglesias y en esas iglesias y él acudía a ellas. Ya de mayor, en su búsqueda de una profesión, se dedicó ¿a qué? ¿A propagar el evangelio? No, pero él nos cuenta que empezó a hablar a un pastor metodista o bueno, a un pastor de una iglesia, no importa la que sea, de la visión, y que dijo, mira, olvídate de eso, que esa visión no es verdadera, tal, igual fue perseguido por lo que hablaba, y etcétera, etcétera. Mirad, yo no creo que él hablara a nadie. Él empezó su novela de aventuras en 1832 diciendo que había tenido una visión y que vio a un personaje, porque él todavía no tenía definido lo de la Trinidad, lo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, como no tenía definido los personajes todavía de su gran novela, que es el Libro de Mormón, y bueno, de su gran novela, que es la Iglesia de Jesucristo de Santos Últimos Días, esa es su gran novela, que es el Colegio de Hogwarts, en Harry Potter. Todavía no había formado su escuela de magia, y me refiero por el Colegio Hogwarts de Harry Potter. Todavía no había José Smith creado su colegio de magia, entonces no sabía qué es lo que quién iba a formar su colegio. Así que en 1832, empezando su novela, vio a un personaje, le dijo que tus pecados son perdonados, qué bonito, a mí ya me han perdonado, ya estoy limpio y puedo ir y hacer lo que a mí se me antoje. Bueno, ya digo, pese a recibir, a tener una visión de este índole, él acude a otras iglesias y forma parte de ella, y acude pues de manera, por lo que nos cuentan, de una manera regular, porque si va un día y un domingo y luego ya no va, no puede decir que vaya a la iglesia. Es decir, a lo mejor fue por curiosidad de qué se hablaba, pero cuando nos dicen así es que él acudía domingo tras domingo, semana tras semana. Bueno, sigue creciendo el muchacho. Entonces, en 1832 tiene 27 años, tiene 27 años, y entonces ya tiene un cierto conocimiento. Y además recordad que en 1830 forma la iglesia, con 6 miembros en principio, tal como marcaba la ley, y forma la iglesia. Y también se habla de un milagro cuando se formó la iglesia, de que un muchacho se cayó por la ventana y fue José Smith y le curó y se produjo un milagro, etcétera, etcétera. No lo he escuchado yo en testimonio de otras personas que estaban allí, porque al ser una iglesia, una capilla, un lugar de reunión, alguien más tenía que hablar de ello. Y
igual que cuando en el templo de Kila, que hasta gente que no era miembro veían salir ángeles de arriba. Yo creo que veían la fumata blanca y se creían que eran ángeles. Pero bueno, no voy a entrar ahí ahora a discutir porque no es cuestión. Bueno, ¿a qué se dedicaba José Smith? Bueno, pues de la iglesia no, porque digamos que hasta Doctrina y Convenios 119 nos instauró el diezmo, así que la iglesia se mantenía pues como podía. Además se fumaba y se tomaba alcohol hasta que llegó la proclamación de Doctrinas y Convenios de la perla de la palabra de sabiduría, que ya se dejó de fumar y de tomar alcohol, porque a Irma Smith le molestaba quitar la mancha del escupitajo de tabaco y luego de cuando tomaba. Bueno, ¿de qué vivía? José Smith vivía de búsqueda de tesoros y búsqueda de agua y búsqueda de esto. Y como buen mentiroso que era, cuando decían, ¿usted puede hacerlo? Sí, sin problema. La verdad que en su búsqueda exhaustiva de tesoro no encontró tesoro. No digo que a lo mejor no encontrase una moneda o dos, en fin, alguna que otra vez, si encontrase algo alguna vez. Pero no era famoso por su búsqueda de tesoro. Pero eso sí, es cierto, porque está en los registros históricos de la época, de que por la época, es decir, por el tiempo que le tocó vivir a Pepillo Smith, la gente se dedicaba a la búsqueda de tesoro. No solamente él, sino muchos otros. Es como la fiebre del oro en California. Pues todos ahí a buscar el oro allí en California, y para hacerse rico lo antes posible y no tener que trabajar y vivir del tesoro. Bueno, pues como en una ocasión es decir, mandaron buscar un tesoro o agua en un terreno, no lo encontró, el hijo de las tierras le denunció, en fin, y sí fue condenado porque tuvo que pagar una multa por escándalo. Bueno, escándalo llamaban en aquella época para decir que había hecho algo inapropiado, algo que normalmente la gente no haría, y es engañar. Aunque el dueño de las tierras pues dijo, siempre le cubrió, dijo que no, pero bueno, la denuncia era del hijo, y por tanto digamos que no prosperó la denuncia en ese aspecto, porque la denuncia no lo había hecho el padre, sino lo había hecho el hijo. Es decir, todo está en la historia, es decir, en uno de mis vídeos también, es decir, si no lo podéis buscar. Yo tengo recortes del periódico de la denuncia y el resultado, y también en pesquisas mormonas, porque yo siempre recomiendo pesquisas mormonas, de que mi tocayo Manuel tiene también conocimiento y mucho antes que yo, porque yo ya habéis empezado este año y él lleva años con los programas. Además, ahora mismo acaba de publicar el vídeo número 316, así que fíjate si lleva tiempo. Bueno, yo ya digo, yo ya tenía recortes hace mucho tiempo atrás, porque yo iba a escribir un libro que es la verdad sobre la verdad, que era sobre José Smith, la verdad de la iglesia Sud, que no era tal verdad, claro, que es una falsa, y es algo que yo sé desde hace mucho tiempo, en cuanto descubrí lo del libro de Abraham, que para mí es la mayor estafa, el mayor engaño que te puedes echar a la cara, aparte de este hombre. Bueno, hoy decía, tenemos a Pepillo Smith en busca de tesoros. Se le descubre que no está tal buscador, o por lo menos no es tan buen buscador como él afirma, y por lo tanto le meten en la cárcel. Bueno, está retenido, se le multa, no se le puede procesar, y no se puede procesar porque la denuncia era del hijo en lugar del dueño de las tierras a la que él engañó. Olivero Calderi, su amigo, su escribiente,
maestro, también era buscador de tesoros, también. No era tanto como José Smith, pero sí que se dedicaba también a la búsqueda de tesoros, ya que como maestro pues no se ganaba mucho, no es como ahora que tienen un salario fijo todos los meses. No, entonces el maestro vivía pues sí, recibía un pequeño dinero, pero se lo daba la congregación, es decir, los dirigentes del lugar, del pueblo o de la ciudad, y le daban un dinero para que enseñara a los niños, un dinero pequeño, a veces incluso se le daba el alojamiento, pero la comida y eso, si quería comer bien o comer decentemente, tenía que vivir de las dádivas que le podían dar. En aquella época era así, y aquí en España pues también ha sido hasta pues no hace mucho. No hace mucho, me refiero hasta pues después de la guerra civil española, y que ya se puso un dinero a los maestros, etcétera, etcétera. Bueno, ya digo, vivía de la búsqueda de tesoros, y básicamente ya cuando vio que la iglesia prosperaba y que podía sacar beneficio, pues empezó a vivir un poco de la iglesia. Como tenía muchos feligreses y eso es un buen negocio, entonces él montaba siempre una tienda de alimentos y de cosas para vender a los miembros y también a los no miembros. Ojo, un negocio es un negocio. En mi bar, si yo pongo un bar, entra gente que toma alcohol y que no toma, y yo vendo, si yo tengo un bar, tengo que vender, quien dice un bar dice un supermercado, tengo que vender productos con alcohol o sin alcohol. No puedo solo decir, no, esto es solo para los no bebedores, pues pierdo ganancia. Bueno, y así tenemos a Pepillo que ha puesto su negocio, y en cada sitio donde iban montaba su negocio. Es más, cuando él fue masón tenía la tienda de ladrillos rojos, que se llamaba así, y bueno, como estaba diciendo, a Pepillo no le fue bien en la búsqueda de tesoros, así que tuvo que buscarse la vida, y como ya os he dicho, el sitio donde iba montaba su negocio, un comercio. Sí, vendería por lo que vendiese, tampoco vamos a preocuparnos ahora. Tras conocer a Elma Smith y casarse casi a escondidas, porque los padres de ella no aceptaban a Pepillo, así que Pepillo y Elma pues se casaron casi pues a escondidas, sin la presencia de sus padres, etcétera, etcétera. Bueno, pues podéis imaginar. Bien. José Smith, con la ayuda de Elma Smith, empieza supuestamente a traducir el libro de Mormón, pero que sabemos que el libro de Mormón lo que hacía era meter la cabeza en el sombrero, y así es como se le aparecían las palabras, y como Elma Smith se quejaba de que no tenía tiempo para ello, pues tuvo que buscar a alguien que le ayudase, y en eso es lo que llegó el maestro de la escuela llamado Oliverio Calderi. Con Oliverio Calderi también, como ya digo, era otro buscador de tesoros, y tal como nos cuenta la historia de la época, había muchos buscadores de tesoros por el lugar, ya que buscaban pues restos de tesoros antiguos de españoles y de los nativos del lugar, etcétera, etcétera. Bien, voy a intentar un poco aclarar un poco el libro de Mormón. José Smith era tenía mucha fantasía. Yo hoy en día le llamaría un peliculero, pero no es exactamente un peliculero, sino un fantasioso. Tenía una fantasía abrumadora.
Así, cuando se quedaba con la copla de historias que escuchaba de la gente que pasaba y viejos, ya sabes que la gente mayor pues es mudada a contar historias, y así encontramos las historias de gente que hablaba acerca de piratas, de aventuras. En algún que otro libro pues le caía en las manos y leía. Pero no os confundáis, como creo que ya he dicho anteriormente, Pepillo era listo. Pepillo tenía una mente muy abierta, muy vivaz. Así que él se quedaba con la copla de las historias, y esas historias las pasó al libro de Mormón. No quedaba otra. ¿Desaparecieron 116 páginas? Pues sí, desaparecieron las páginas. ¿Y qué decían esas páginas? A saber, porque José Smith, el Pepillo, no la recordó. O si lo recordaba, no recordaba tal como lo había expuesto en su momento. Así que ¿qué hizo? Bueno, pues continuó con otra historia muy diferente a lo que él comenzó. Estoy seguro, no puedo hablar, es decir, esto es una hipótesis, una idea, una suposición. Bueno, entonces es más, es decir, su padre, José Smith padre, le contó un sueño que tuvo, y ese fue el sueño de Ley. La madre, su madre Lucy lo decía, que su marido había tenido un sueño y que básicamente era idéntico al sueño de Ley. Así que no os extrañe que él se quedaba con la copla de todo, las aventuras que había oído y que sabía, etcétera, etcétera. Es más, como niño pues seguramente jugarían a los piratas y se inventaría historias. Pero yo cuando he sido niño he jugado a indios y vaqueros, me inventaba historias, tenía mis muñequitos y me montaba mi propia película, mi propia historia, mi propia fantasía. También he jugado con otros niños, chicos, por supuesto, pero vamos. Y así es como se plasmó el libro de Mormón, junto con pues, otras historias que a lo mejor escucharía del reverendo Sparring y de otros muchos. Bueno, porque está tipo que la guerra de Napoleón me parece que son otras, y la de los hebreos es otra historia que más o menos a él le gustaba, y se quedó con la copla y lo transformó en su propio libro. En fin, bueno, pues estando ya casada con Elma, tuvieron que coger como un ayudante a una muchacha llamada Fanny Alger, es decir, una jovencita, una adolescente. Y bueno, pues como creo que ya he mencionado, es decir, Elma fue al granero, los pilló infraganti, y dado que se había conocido, pues José Smith tuvo que pedirla en matrimonio. Pero claro, yo estaba casado con Elma, así que ¿qué hacer? Bueno, él sabía, pues, que se conocía bien la Biblia, que como ya he dicho, y si no lo he dicho lo digo ahora, José Smith nunca citó ningún pasaje del libro de Mormón, siempre citaba si tenía que hablar de alguna escritura, citaba la Biblia, porque se la conocía. El libro de Mormón no se lo conocía, conocía su contenido en sí, porque oye, ayudó a sacarlo a la luz, pero como escrituras no lo conocía, no citaba así un pasaje, porque ya no se acordaba de lo que él había dicho anteriormente. Sí,
se acordaba de Isaías, porque Isaías también forma parte del libro de Mormón, y alguna y otra escritura más que está también. Bueno, entonces ya digo, entonces él tuvo que estrujarse la cabeza, y como él era muy vivaz y muy fantasioso, y como conocía, ya digo, las escrituras, dijo: Abraham tenía varias esposas, Abraham, Isaac, Jacob y demás tenían varias esposas. Pues yo voy a hacer que también el Señor manda que tenéis varias esposas. Entonces empieza a hablar en ciertos círculos de que ha recibido revelación de que se va a llevar a cabo la poligamia, que el Señor así lo quiere, requiere, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se casa con Fanny Alger. Es más, para aquellos que no lo sepan, en los sellamientos, Elma figura en el puesto número 23. Sí, hubo 22 antes de Elma con los que se selló José Smith. Y para aquellos que se pregunten, bueno, pero cabe la posibilidad de que no consumara el matrimonio ese. Sí y no. No puedo deciros que esté consumado, porque yo no estaba allí. No, pero sí que hay indicios de que tuvo relaciones con ella. Así que es posible que sí que se consumara el matrimonio. Además, si nos vamos a Doctrinas y Convenios 132, que es lo mismo lo dictó, ahí queda bien perfectamente establecido que cuando se casaban era con la finalidad de tener hijos, es decir, de consumar, de casarse, consumarse. Después, claro, se sacó la idea de que no eran matrimonios consumados para justificar a José Smith. Bueno, pues sería con Fanny Alger y luego se dio con más mujeres, porque en mi opinión, en la opinión de este modesto personaje que soy yo, el que se está hablando, pues Pepillo era un mujeriego de aquí te espero. Le gustaba a las mujeres más que a un caballo el azúcar y más que a un conejo en la zanahoria. Así que os podéis hacer una idea de cómo era Pepillo. Bueno, anteriormente he dicho que un padre y el hermano de Pepillo se habían unido a una logia, creo que uno en 1812 y otro en 1818 o cosas así, es decir, no estoy muy seguro, pero bueno, pertenecían a una logia. Y José Smith no se unió, es decir, hijo Junior Pepillo, no se hizo masón hasta el año 1842. 7 semanas después y creó las ordenanzas, o introdujo las ordenanzas en el templo, y que uno de sus consejeros, el consejero de Pepillo, un consejero de la primera presidencia, dijo que lo denominó masonería celestial. Bueno, antes de eso, las persecuciones, porque en Kirtland les echaron, de Nauvoo les echaron, de Falwell les echaron. ¿Les echaban por la ideología religiosa? No. Y es más, es decir, hay una gran aventura de que cogieron a José Smith y le vacunaron de brea y le echaron plumas por encima. Entonces ellos dicen que fue por las ideas religiosas. No es así. Es decir, tanto a José Smith como a Oliverio Calderi, también a Oliverio Calderi le persiguieron, pero le persiguieron por mujeriegos,
y porque perseguía a las hijas de los habitantes, las provocaban. Entonces quisieron darle un escarmiento para que dejara de molestar a las hijas ajenas, etcétera, etcétera. Así que es por eso por lo que perseguían y por lo que le echaron la brea a Pepillo. No fue por las ideas religiosas, sino fue por molestar a quien no debe. Es como si ves a alguien que está tonteando con tu mujer o con tus hijas, vamos, le coges y... Es más, hay un caso en mi familia de que un amigo de mi padre quiso perseguir a mi hermana. Cuando se enteró mi padre, se le pilla, sí, porque cuando él estaba en el colegio, llegaba mi padre y salió corriendo. ¿Para qué vas a salir corriendo? ¿Para qué huyes si no estás haciendo nada malo? Y era porque estaba allí para perseguir a las chicas. Bueno, a lo que íbamos. Ya digo, a Pepillo le echaban de los lugares porque perseguía a las jovencitas. Luego también en una ocasión vino un hombre que ya os he hablado, le habló de un tesoro en una casa que luego no apareció. Y en esa ocasión fue Pepillo mismo a ver esa casa y a investigar. Después lo justificó diciendo que era una prueba para etcétera, etcétera. Es decir, ya sabéis lo de la fábula de la zorra y las uvas. Bueno, total, tampoco es que tuviera mucho hambre. Pues Pepillo pasó igual. Bueno, la verdad es que esto es una prueba, en sí no es que quisiéramos el tesoro. No, fuiste a la casa a esa casa, a ese lugar, por el tesoro, por el dinero. Y ya digo, Pepillo no tenía revelación alguna, no era un profeta. Un profeta es aquel que adivina un poco el futuro, los acontecimientos que van a ocurrir. Pepillo no adivinaba. Y la prueba está que cuando mandó vender los derechos del libro de Mormón a Canadá, le mandó a 4 personas. Él dijo que iban a tener suerte, que se iba a vender, que se iba a conseguir dinero y tal. Nadie quiso los derechos de ese libro. Y no se vendieron, vaya. Así que, bueno, y él lo justificó, pero vamos, soy yo, digo, joder, pues vaya revelación que nos has dado, vaya pronóstico. El caso es que se gastaron el dinero del viaje de ida y vuelta en la manutención para nada. En fin. Y como esa, otras muchas cosas, porque decir, está lo del salterio griego, que se le pilló que era mentira, las planchas de Kinderhof, que también se descubrió que era mentira, que no podía traducir, porque él dijo que las planchas de Kinderhof eran en fin, no sé si dijo que era de Can o de Se, en fin, lo que sea. Incluso dijo el nombre del muerto y tal, y claro, se tronchaba el que creó las planchas, se tronchaba la cabeza porque dijo, pues si esto me lo he sacado yo del bolsillo, he puesto cualquier garabato aquí y tú me estás diciendo, ¿qué es esto? Vamos, hombre. Estoy hablando de la plancha de Kinderhof y del salterio griego, pues para atrás, 3/4 de lo mismo, cuando él dijo, esto es, se habla aquí de esto y aquello, y el otro dijo, pero si este es un salterio griego de los salmos. Parece mentira que no conozcas la letra griega, la escritura griega, si tú estás estudiando griego. ¿Tú qué pasa? ¿Que me estás tomando el pelo? Así que eso es
en varias ocasiones, ya digo, le pillaron en un renuncio. Y él quedó abochornado, a ver ahora cómo salgo de esta, etcétera, etcétera. Bueno, pues salió porque la gente ahora mismo ni se acuerda del salterio griego ni las planchas de King de Hall, porque no se han dado bombo en platillo. Como no se han dado a conocer, pues la gente no conoce esas historias, pero están. Pero ya digo que la corporación no quiere que se sepa muchas cosas, y una de ellas es esto de lo que os acabo de hablar. Bueno, tenemos entonces a Pepillo que persigue a las chicas. En 1842 se hace masón, 7 semanas después introduce las ordenanzas del templo idénticas y similares a los rituales masónicos. Y luego su muerte. Pepillo muere a causa también de perseguir a quien no debía, entonces tuvieron que meterle preso. Los suyos le intentaron... por su persecución. Es decir, a Pepillo murió a causa de quebrantar el primer artículo de la Constitución, la primera declaración de la... el primer artículo de la declaración de la Constitución de Estados Unidos, la libertad de prensa. Entonces, un periódico publicó sus antecedentes mujeriegos, de cómo era José Smith. Entonces él se enfadó y quemó la imprenta. Entonces, como era un delito grave, pues entonces es por eso que fue arrestado en la cárcel y llevado a la cárcel de Carthage, donde murió. Pero no murió porque hubo gente que estaba allí, pero le mataron porque él disparó primero. Él llevaba una pistola escondida, entonces disparó y los otros pues se defendieron y dispararon y le mataron a él y a su hermano Jairo. A los otros no les pasó nada. A uno le disparó en la oreja, a otro una bala la paró en su reloj, y el reloj está, quiero recordar que el reloj está en el museo de la corporación como un recuerdo de aquel suceso. La corporación nunca va a aceptar que Pepillo murió por quebrantar la Constitución. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en la libertad de expresión. Y esto básicamente es todo lo que tengo que deciros. Gracias, mis estimados oyentes, por haberme escuchado. Y os espero en el próximo programa, la próxima semana. Hasta luego.